en este gran libro del centenario, festejo a Pablo Neruda. Mi balance de Pablo Neruda, dice Jorge Edwards. A pocos meses de distancia del centenario de su nacimiento en el sur de Chile, intento un balance personal de Pablo Neruda, el poeta y el ciudadano, pero en primer plano, con evidente prioridad, el poeta. Y lo hago para comenzar con dos pequeñas historias. Los centenarios, después de todo, en esta época de bombardeo informativo y de escasa reflexión, sirven para recordar episodios significativos, para interpretar, para fijar la atención un rato en un tema determinado, a pesar de las incitaciones y de la dispersión inevitable. En los años 60, en mi condición de entonces joven diplomático chileno, vivía en París con mi familia en un espacio bastante reducido. Era, además, un espacio dominado en el muro principal por un cuadro de formato grande que representaba maderas vistas desde una perspectiva muy cercana, con sus poros, sus vetas, sus estrías, sus aristas gastadas. No pretendo contar aquí la historia de ese cuadro y de su autor. Lo que sí me interesa es decir que Pablo Neruda, que regresaba cada año a comienzos de la primavera de Moscú y que iba con relativa frecuencia a esa casa, se quedaba detenido frente al cuadro cuando entraba, durante un rato más o menos, largo, pensativo, y después murmuraba en voz baja para sí mismo: ¡qué cuadro más bueno! Como si esa pintura removiera en él rincones oscuros de la memoria, asociaciones de ideas y emociones no esperadas, poros, vetas, círculos de dulzura. Recitaba yo entre risueño e impresionado por esa detención reflexiva, por ese paréntesis, porque era en cierto modo una contradicción, el reverso de todo un conjunto de lugares comunes, de ideas recibidas, como decía Gustav Flaubert acerca del poeta. Él había entrado hacía ya largos años en otra etapa, en otro universo de preocupaciones estéticas y políticas. Esa detención, sin embargo, ese curioso silencio, esa admiración en un susurro, indicaban que se había ido, que había renegado del periodo de residencia en la Tierra, como lo declaró en una entrevista célebre, pero que seguía, a pesar de todo, apegado, inmerso en el mundo ritual, contemplativo, denso, enigmático de poemas anteriores, enteramente ajenos al llamado realismo socialista como entrada a la madera. Emil Rodríguez Monegal, el más agudo de sus críticos, definió a Neruda como el viajero inmóvil, alguien que partía siempre, que viajaba y cambiaba de piel en forma dramática, pero que, a la vez, no abandonaba nunca el punto de partida. La contemplación apasionada de la naturaleza y de las materias, la absorción física del mundo, como escribió en una carta de juventud en el Extremo Oriente, era uno de sus secretos, uno de los resortes más profundos de su escritura. Neruda fue como un Rimbaud, un poeta precoz de una juventud fulgurante, pero en lugar de cesar de escribir al cabo de pocos años, como el joven francés, uno de sus modelos, una fotografía que no abandonaba nunca el lugar de privilegio de sus diferentes mesas de trabajo, pasó a escribir de otra manera en virtud de otras inquietudes. No pudo seguir en la subjetividad extrema, en el hermetismo, en la incomunicación. A pesar de la fuerza de su lenguaje y del eco que empezaba a conseguir, él sentía que era una situación enfermiza. Si uno ahora juzga sin prejuicios sus declaraciones de esa época, llega a la conclusión de que el lirismo puro le producía un sentimiento abrumador de culpa. Y frente a las realidades sociales de Chile y de América Latina, había tomado hacía tiempo una resolución drástica y la había explicado con todas sus letras en diversas ocasiones. Hasta aquí llegué en soledad. Escribió, por ejemplo, en un verso de Memorial de Isla Negra: Pablo Neruda había escogido en buenas cuentas y mucho antes de aquellos años de París una opción clara, pero la poesía anterior, la de la primera y la segunda residencia, la de una especie de Rimbaud sudamericano, la que seguía muy de cerca y en forma consciente al uruguayo francés Lautréamont, seguía trabajando en su interior. El poeta contradictorio, decididamente triangular, como se definió en otro poema, cambiaba y se mantenía fiel a sí mismo. He contado mi segunda historia en otra parte, pero sin agregar la interpretación de ahora.
Una vez, creo que hacia el final de 1967, viajamos a Isla Negra en mi automóvil y nos detuvimos a la salida de Santiago, en el antiguo mercado persa. Yo les tenía un poco de miedo a esas interminables exploraciones nerudianas en busca de cachivaches, pero debo reconocer que siempre eran divertidas, sugerentes y sorprendentes, hasta insólitas. Uno se defendía y a la vez se dejaba arrastrar por la aventura, por su extravagancia y su fantasía. El poeta en esa oportunidad detectó una enorme cadena mohosa arrumbada detrás de otros objetos no menos inútiles. A partir de ahí se produjo una inesperada transformación. El poeta entró en movimiento. El día cambió de ritmo. Después de largas tentativas con un par de camioneros bromistas, cazurros, la pesada cadena con eslabones que habían estado largo tiempo dentro del mar, cayó en uno de los prados de la casa de Isla Negra, junto a un bote de pescadores, cerca de un ancla igualmente hermosa. Yo pensaba, mientras veía todo esto, en otro de los poemas ya clásicos de Residencia, en El fantasma del buque de carga, y me decía que el poeta, a pesar de las apariencias, en plena etapa de poesía militante, nunca salió de su etapa anterior de subjetivismo, del lirismo enigmático, de ese buque de carga, de esa fantasma que recorre las sentinas del viejo barco y que evoca escenas de los años 20 y comienzo de los 30. Releo en estos días los grandes poemas de Residencia y encuentro en cada verso, sin caídas casi, una intensidad constante, una fantasía que nunca se había dado antes, al menos en la poesía de nuestra lengua. De esa manera, un carácter ritual, un ritmo espeso y todo esto unido siempre a una invención verbal extraordinaria. La cadena del mercado persa pudo haber inspirado una oda elemental, pero era, por encima de eso, un vínculo, un eslabón precisamente, y que unía con los orígenes poéticos. Cuando el poeta dio su paso y resolvió que ya no soportaba la soledad, que deseaba unir, como dijo en otro lado, sus pasos de lobo a los pasos del hombre, produjo dos poemas centrales en su obra: España en el corazón y Alturas de Machu Picchu. En los cantos finales de Machu Picchu alcanzó un nivel superior, un tono de himno ceremonial, de invocación, de identificación en cierta medida religiosa con el mundo de los muertos. Son cantos de solidaridad humana y a la vez de misterio, de resurrección. Sube a nacer conmigo, hermano. Después el poeta pierde esa intensidad e intenta hacer una poesía eficaz, que tenga sentido y consecuencias sociales. El carácter contemplativo, circular, ensimismado de toda su primera etapa es reemplazado por estructuras lineales, verticales, en lugar de eslabones carcomidos por el tiempo, de catedrales de madera sumergidas, flechas, manifiestos, proyecciones al futuro. Es el tono de canto general y de las uvas y el viento. Pasan algunos años, sin embargo, y el discurso de Nikita Khrushchev sobre los crímenes de Stalin de 1956 tiene una influencia decisiva en esta evolución. Y la mirada del poeta, o, si se quiere, la del hablante lírico, recae de nuevo sobre objetos esenciales, que pueden tener historia en algunos casos, pero que a la vez están sumidos en cierta forma de interporalidad. Un ejemplo clásico y perfecto para mi gusto es la Oda a la cebolla. El poema, como todos los de ese periodo, tiene un elemento político. La cebolla es un alimento, al alcance de las manos del pueblo, es la estrella de los pobres. Pero es un elemento que aquí no parece deliberado, colocado de acuerdo con un programa, y predomina con menos densidad, sin el hermetismo entonces, con humor, con un ritmo psicopado casi alegre, una visión muy semejante a la que inspiraba Entrada a la Madera o Apogeo del Apio, en la segunda mitad de Residencia en la Tierra. Se podía sostener que Neruda, después de la poesía rectilínea de su obra de la primera mitad de los años 50, buscó en forma deliberada, con plena conciencia y sobre todo a partir de Extravagario de 1958, volver al tono circular, enigmático, al misterio envolvente de sus poemas de juventud. Una lectura cuidadosa revela que algunas veces en medio del abundante fárrago lo consiguió. La poesía del final parece utilizar recursos que el poeta ya había descubierto antes, de la impresión, por momentos, de que el poeta se imita a sí mismo o de que al explorar otros horizontes se encuentra de repente en los terrenos de la antipoesía de Nicanor Parra. Pero en medio del peso, a veces abrumador, del papel cansado,
Como había escrito mucho antes, brillan algunas joyas. Me permito citar dos, y sé que algunas se me quedan en el tintero. El largo día jueves, de su libro de memorias en verso, mucho mejor que sus confesiones en prosa, Memorial de Isla Negra, y el campanario de Autenay, que pertenece a una obra de sus años finales de embajador en Francia, geografía infructuosa. Ese día, jueves, que se repite, que no termina nunca, es el día de la muerte. Y ese personaje, ese hablante que se da un baño de tina, así, se rasura, se viste con esmero, lo hace para entrar en su ataúd, de manera que el humor constante en la poesía nerudiana, aunque nunca evidente, se convierte aquí en humor negro. Un día sin orígenes jueves. Escribía el poeta en residencia en la tierra, de modo que se podría elaborar todo un ensayo acerca de su obsesión por ese día de la semana. Pero se podría sostener, por otra parte, que el largo día jueves del memorial es el día sin orígenes de residencia. Si damos otro paso, podríamos concluir que la poesía de Neruda osciló siempre entre la intertemporalidad, el jueves eterno, el día sin orígenes que sale de la nada, y las nociones del tiempo histórico, político, épico. En el campanario de Autenay aparece una otra obsesión constante en su poesía, el trabajo de los hombres prácticos, artesanos, carpinteros, albañiles, en contraste con la inutilidad de pura poesía, inutilidad que el poeta en una larga etapa hizo un intenso esfuerzo por transformar en utilidad, en función social, revolucionaria. ¡Ay, lo que traje yo a la tierra! Lo dispersé sin fundamento, no levanté sino las nubes y solo anduve con el humo. Parece que la visión para Neruda, y esto forma parte de su pensamiento más íntimo, de un arte poética reiterada que produce mucho tiempo después de la construcción de la presencia artesanal. Hubo artesanos que hicieron la cadena del mercado persa y constructores que levantaron en las planicies de Normandía el campanario de Autenay. Resulta obligatorio que la contemplación ensimismada del poeta comience décadas y hasta siglos más tarde. Aquí el hombre estuvo y se fue. Lo mismo habría podido decir con respecto a las ruinas de Machu Picchu. En último término, con la perspectiva de los años, uno siente que en la poesía de Neruda interviene una continua metamorfosis. El diálogo con el presente cede el paso a un diálogo con el pasado, con la historia, con el mundo de los muertos. Es un tema clásico del cual no sé si Neruda tenía una conciencia clara. El descenso del Hades. Por muy realista que fuera el poeta, era necesario para su poesía, en sus momentos de lirismo más alto, que los hombres prácticos, los constructores, aquellos que habían empleado sus manos, se hubieran ausentado hacía mucho tiempo, que solo quedara la pura verdad de un campanario contra el cielo de invierno.